Cero pobreza. ¿Será posible? Cuando yo tenía 21 años, hace 6 años, estaba en Calafo, en una de las regiones más pobres del planeta. Este lugar está en África. Ahí conocí a Medanet. Esta niña me cautivó desde el día 1 y se volvió mi consentida. Lo que yo no sabía es que Medanet tenía una maldición de nacimiento. Tiempo antes, su mamá, en la desesperación por el hambre, había comenzado a prostituirse. Con el tiempo nace esta niña y su mamá no entendía por qué enfermaba con tanta facilidad. Resulta, ella pensaba que era parte de la desnutrición que viven casi todos los niños de la zona. Pero resulta que tiempo atrás, cuando ella se prostituía, le transmitieron VIH positivo y ella se lo pasó a su hija. Para hacer el panorama más complicado, estas eran las clínicas locales. Esta injusticia, y ya estando yo de regreso aquí en México, es lo que me llevó a querer recaudar fondos para construir una clínica médica en Calafo. Yo quería que niñas como Medanet se pudieran atender en esta clínica. Y total, empezamos a construir la clínica y conforme íbamos recaudando los fondos, jamás olvido que justo cuando íbamos a terminar de construir la clínica, recibo un mensaje a las 3 de la mañana. Recuerdo que cuando yo estaba leyendo ese mensaje, yo sentí que me quitaban el piso. De esas sensaciones que sientes que se te hace un nudo en la garganta, un agujero en el estómago, y de repente ya me estaban saliendo las lágrimas. Resulta que días atrás, Medanet se había enfermado. Y como ella no tenía las defensas suficientes y no podía alimentarse correctamente, ella hace pocas horas había fallecido. Yo quería que esa clínica ayudara a niñas como Medanet, pero principalmente a Medanet. Esta fue la única foto que ahora que estaba haciendo la presentación pude encontrar de Medanet sonriendo porque le daba tristeza y pena enseñar sus dientes carcomidos por la enfermedad que ella tenía. Resulta que números de 25 niños que nacen con VIH en el mundo, 18 nacen en África. Y muy seguramente en otra parte del planeta nace una niña como Medanet que también nace con VIH, pero que ella sí va a poder llegar a su juventud. Y la diferencia es que ella sí se puede alimentar correctamente y tiene la oportunidad de tener el medicamento que necesita. Mientras tanto, en lugares como los que nace Medanet, mamás como la de Medanet se preocupan de qué le van a dar hoy de cenar a sus hijos, si es que le van a poder dar algo. La gran diferencia que lo cambia todo es el lugar donde ellas nacieron. La maldición que yo les decía que Medanet tenía de nacimiento no era el VIH, era la pobreza. Siempre fue la pobreza. Analicemos este mapa y lo que podemos ver es que en lugares como los que nace Medanet es muy difícil mejorar tu situación. Si naces ahí, es muy difícil mejorarla. Y esos lugares también los tenemos en las periferias de nuestras ciudades. Aquí hoy habemos alrededor de 100 personas. Si los 100 de nosotros, imaginemos, si los 100 de nosotros hubiéramos nacido en pobreza en México, 74 moriríamos en la misma situación de pobreza. Y ahí fue donde entendí que nadie elige dónde nacer.
Nadie elige nacer en pobreza, simplemente nacen en ella. Y ojo, yo no estoy diciendo que las personas que nacen en pobreza ya no se deban de esforzar, ni que el trabajo duro no logre desarrollo. Lo que estoy diciendo es que cuando nosotros decimos es que no se esfuerza, quizás estamos pensando en una persona, pero deberíamos de parar y ver a todos aquellos que sí lo hacen y que trabajan toda su vida sin descanso y aún así nacen siendo pobres, viven siendo pobres y mueren siendo pobres. Cuando terminamos la clínica médica, me di cuenta que el impacto que habíamos tenido había sido muy poco profundo. Sí, habíamos construido una clínica y sí, claro que está ayudando a personas, pero esa clínica no está ayudando a nadie a salir de la pobreza, cuando que ese debería de ser nuestro principal objetivo. ¿Pero por qué no lo es? No lo es porque creemos que es demasiado ambicioso. No lo es porque creemos que no se puede lograr. No lo es porque creemos que es imposible lograrlo. Antes era una ofensa ser mujer y querer realizar más que las tareas del hogar. Hoy nos escandaliza la idea que se quiera limitar a alguien solo por el hecho de ser mujer. Antes era un crimen ser homosexual. Hoy nos escandaliza la idea de que se quiera atacar a alguien solo por su sexualidad. Y qué bueno que nos escandalicen estas cosas. Pero hay algo que ya no nos escandaliza. No nos escandaliza la pobreza. No nos escandaliza ver a un niño en las calles trabajando en vez de estar estudiando. No nos escandaliza ver a una familia vivir en el tejabán, en un mismo tejabán toda la vida. ¿Se habían parado a pensar que hemos normalizado la pobreza? Tenemos la creencia enraizada que la pobreza es y siempre será parte de nuestra sociedad. ¿Quién nos dijo eso? Algo que se normaliza no se busca cambiar. Y aquí es donde me hago la gran pregunta. ¿Será posible un mundo con cero pobreza? ¿A poco el mundo hubiera invertido tanto para erradicar el polio, para llevar a un hombre a la luna, si no lo hubiéramos creído posible? Y vaya que son grandes logros de la humanidad. Y no se lograron por sí solos. Se fijó una meta ambiciosa, se invirtió recurso, se trajo a los expertos a trabajar sobre el tema y se trabajó en un largo periodo de prueba y error. Y no nos detuvimos hasta conseguir la meta, llevar a un hombre a la luna. Lo mismo podemos hacer hoy para solucionar este problema. Pero primero, tenemos que creer que ese problema realmente es viable de solucionarse. Y esto nos debería de interesar a todos, porque además la pobreza es muy costosa de mantener para nuestras economías. Un estudio reciente que se hizo en Estados Unidos, que solo en Estados Unidos se gastan más de 500,000 millones de dólares al año para mantener la pobreza infantil. Esto en términos de mayores gastos en el sector salud, mayores tasas de deserción y además un aumento significativo en el crimen. Y en cambio, se calculó cuánto costaría erradicar la pobreza en el mundo, en todo el mundo, y era la misma cantidad 7 veces. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Erradicar la pobreza sí se puede y es necesario. En 1990, el 43% de la población mundial vivía en pobreza extrema.
Para el 2020, esta cifra había disminuido a menos del 9%. Jamás en la historia de la humanidad había disminuido tanto la pobreza. Y menos en tan solo 30 años. Y estas noticias tan chingonas no se lograron por sí solas. Se luchó para conseguirlo. Se hicieron grandes campañas, estrategias globales. Los países se comprometieron a invertir en ello. Y antes del COVID, la meta mundial establecida por las Naciones Unidas era que para el 2030 pudiéramos lograrlo. ¿Qué? Un mundo con cero pobreza. Imagínense, un mundo sin pobreza. Después de terminar de construir la clínica en África en el 2017, pasando los sismos, empezamos a trabajar con la comunidad de La Toma en Puebla, no solo en la reconstrucción, queríamos lograr una transformación real. Cuando recién llegamos, la gente no se involucraba y no participaba. Ellos decían, es que eso le toca al gobierno, yo soy pobre, ¿qué puedo hacer? Con el tiempo, la gente se empezó a involucrar. Ahí conocí a doña Pancha y a don Faustino, una pareja que llegó a La Toma hace mucho tiempo, sin dinero y sin familia. Ellos, a pesar de que trabajaban de sol a sol, siempre vivieron al día. Y cuando llegaron los sismos, su pequeño tejabán y lo poco que tenían había quedado destruido. Se habían quedado sin nada. Me acuerdo que parte de los efectos que notamos en ellos, parte de los efectos de la pobreza que notamos en ellos, era que cuando llegamos ellos no hablaban y lo poco que hablaban no se los entendíamos. Yo pensaba que hablaban un dialecto. Y 2 años después me topo frente a esta escena en donde veo a don Faustino con Mariana, una voluntaria de Cero Pobreza, y don Faustino le está platicando anécdotas a Mariana, le está enseñando un álbum. Jamás voy a olvidar esta escena en donde veo los ojos de don Faustino emocionado porque le está contando una historia y darse cuenta que Mariana se está riendo porque lo entiende. Pensar que 2 años antes ni siquiera hablaban. Al otro lado me topo con una escena en donde está doña Pancha en su nuevo hogar y tiene una cara de orgullo, que ese orgullo se lo da, que ella sabe que ella construyó su propio hogar y no se lo regalaron. Don Faustino cargó piedras para su cimentación y doña Pancha pintó sus paredes. Y lo más bonito fue que toda la comunidad participó para construir estos hogares. Recuerdo todavía que doña Pancha me dijo llorando, nunca nadie nos había dado tanto cariño. Se me pone la piel chinita ahorita. Nunca nadie nos había dado tanto cariño. Este momento jamás lo voy a olvidar porque fue el momento en el que yo estuve más cerca de presenciar el cero pobreza, una transformación real. Desde que estuve en África me volví un apasionado por el tema de la pobreza. Y aunque ya la conocí en la práctica, desde entonces no he parado de documentarme, leer y investigar sobre el tema. Yo no solo quería saber lo que ya se venía haciendo y lo que se planea hacer. Lo que yo quería entender era qué ya había funcionado para ponerlo en práctica. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Ya hay mucha información. Y hace 3 años, terminando la clínica en África y a la par de la reconstrucción en Puebla, empezamos a trabajar con un sector de mi ciudad, en Saltillo, un sector el que todos dicen, no hombre, ese lugar jamás va a evolucionar. No hombre, ese lugar ya está acostumbrado a que le regalen cosas. Y ese es el típico sector al que todos en diciembre estamos ahí, pero que nomás pasa diciembre y ya no hay nadie el resto del año. Y sí,
Yo hace 14 años estaba un diciembre ahí regalando cobijas y ahora que regresé hace 3 años me topo como si el tiempo nunca hubiera pasado. El sector estaba igual. Mucha cobija, mucha despensa, pero el sector estaba igual. Para mí, ese sector representaba un reto. Si nosotros, siendo un grupo de chavitos, porque esto fue hace 3 años, siendo un grupo de chavitos apasionados por el tema, dirigiendo una organización civil pequeña al norte de México, podíamos lograr que un sector así, que tenía los índices de pobreza en más del 80%, pudiéramos lograr que bajaran esos índices al 0 y lograr una transformación real, una comunidad autónoma, 0 pobreza se podría lograr en cualquier lugar. Y así que empezamos. Empezamos yendo de casa en casa, tocando puertas. Empezamos preguntándoles qué veían ellos, cuál creían que era su necesidad, cómo creían que la podían solucionar. Dejamos de asumir que nosotros teníamos la solución a sus problemas y empezamos a escuchar lo que ellos proponían. Involucramos a todos. Recuerdo que cuando empezamos a trabajar en ese sector, no había organización alguna. Solo 5 señoras eran las que participaban y siempre eran las mismas 5. No había pavimento, no había electricidad y por lo mismo había muchísima inseguridad. Estaba repleto de tejabanes. Los chavos se estaban uniendo a pandillas y las niñas se estaban embarazando a los 15 años. Y los niños seguían el camino de sus mayores, un camino de deserción y pobreza para toda la vida. Hoy este sector es otro. La comunidad participa y no solo señoras, sino jóvenes y señores, que es lo más difícil que se involucren. Se conformó un comité vecinal que está a cargo de las madres de familia y ellos se enfocan en el desarrollo de la colonia. Empezaron a desaparecer los tejabanes y poco a poco veíamos cómo las niñas se dejaban de embarazar a los 15 años y estaban estudiando para conseguir becas. Los jóvenes ya no se unían a las pandillas y estaban ayudando a construir hogares de las personas que lo necesitan en la comunidad. Los niños están limpiando y ayudando a construir casas y ahora saben también de ahorro. Este modelo lo estamos replicando en otras comunidades de Saltillo y también estamos arrancando en Monterrey y en Querétaro. No sé cuánto tiempo nos va a tomar llegar a 0 pobreza en el mundo. No sé cuánto tiempo nos va a tomar llegar a 0 pobreza en México y no sé cuánto tiempo nos va a tomar llegar a 0 pobreza en Saltillo, en Monterrey o en Querétaro. Lo que sí sé es que la colonia de las ladrilleras, que antes vivía en situación de pobreza el 80% de la población, está por pasar de esa cifra a menos del 10%. Y si seguimos en este camino, muy pronto vamos a llegar al 0. Para mí, 0 pobreza dejó de ser un sueño y se ha convertido en una realidad. Para niñas como Medanet, esto no es solo una cifra, esto lo es todo. Sí, para llegar a 0 pobreza se necesita un chingo de trabajo de todos, pero primero tenemos que creer que no es solo un sueño y que es una realidad. Y hoy te hago la misma pregunta. ¿0 pobreza será posible? Gracias.